Capítulo 1. Una oscuridad perturbadora. Parte 1. Sea fue la primera en notar algo. ¿Hime? Hajime-san, ¿no hay alguien siendo atacado por allí? Como siempre, Hajime y yo habían empezado a coquetear, lo que hizo que Kouri les interrumpiese, distrayendo a Hajime de su conducción y haciéndole desviarse imprudentemente. Las palabras de Sea finalmente apartaron su atención de la batalla de las gradas que estaba ocurriendo entre el dragón del trueno de Yu y el ahora activado demonio de hielo de Kouri, así que miró por el parabrisas delantero. Vio una caravana de comerciantes bajo ataque. Parecían estar aguantando por el momento. A medida que se acercaban, los oídos de Sea se fijaron en los sonidos de la gente gritando, y Hajime activó visión lejana para tener una mejor idea de lo que estaba pasando. Parece que están luchando contra bandidos. Hay 40 de ellos, parece. Todos están vestidos con harapos. Solo hay unos 15 guardias. No puedo creer que se defiendan con solo esa cantidad de gente. Sí. Esa barrera es bastante buena. De hecho, los está protegiendo tan bien como lo haría una muralla de castillo. Esos bandidos no pueden acercarse a los comerciantes mientras estén en pie. Además, no durarán mucho si siguen tomando ataques mágicos tan concentrados. Pero no parece que los bandidos estén retrocediendo. Bueno, a menos que tengan un grupo entero de maestros barrera ahí dentro, no serán capaces de mantener algo tan poderoso por mucho tiempo. Mientras los bandidos sigan así, ¿ganarán? Sus defensas no durarán. Deben haber sido tomados por sorpresa. Varios guardias de los mercaderes yacían en el suelo en un charco de su propia sangre. Algunos otros han sido gravemente heridos. La única razón por la que seguían aguantando era por la barrera. Pero con una diferencia tan abrumadora en los números, cada guardia que caía era una gran pérdida. Una vez que la barrera cayera, se verían abrumados en segundos. Una de las aventureras ya había sido capturada por los bandidos, la habían desnudado y colgado como ejemplo para los otros que seguían luchando. Como había predicho Hajime, los mercaderes no pudieron mantener la barrera. Justo cuando terminó su conversación, empezó a desmoronarse. Los bandidos se abalanzaron con gritos de alegría. Sus pensamientos ya se estaban volviendo hacia el botín que pronto tendrían, y sonrieron viciosamente. El resto de los guardias lucharon valientemente, pero les superaban en número. Uno tras otro, comenzaron a caer. Kouri se llevó las manos a la boca y respiró con dificultad. Ella se giró hacia Hajime y le rogó que la ayudase. Hajime-kun, por favor. Tenemos que salvarlos. Y sí. Hajime ni siquiera esperó a que terminara. Vertió más maná en Brice, y se aceleró. Los comerciantes estarían condenados si dedicara tiempo a debatir si deben o no ayudar. Escucharía la explicación de Kouri más tarde. Primero, necesitaba salvarlos. Si había algo de lo que Hajime se enorgullecía, era de su decisión. Especialmente cuando se trataba de peticiones de sus compañeras. Brice rugió por la llanura, un rastro de humo surgiendo a su paso. Hajime-kun. Gracias. Kouri sonrió, contenta de que Hajime estuviese dispuesto a escucharla. Hajime se encogió de hombros. Mientras tanto, Yu y los demás se abrocharon apresuradamente los cinturones de seguridad. Sabían lo que Hajime estaba a punto de hacer. Hajime-kun. ¿No estás planeando? La expresión de Kouri se endureció al ver a Brice corriendo hacia la multitud de bandidos. Sabía que ella había sido la que le había pedido ayuda a Hajime, pero como alguien que vivía en un mundo con coches, había asumido que él habría dudado en hacer algo tan poco ético. Hajime se giró hacia Kouri y contestó con cara seria. Cuando ves criminales, los atropellas. ¿No es eso lo que enseñan en la autoescuela? No lo es. Deje de inventar sus propias leyes de tránsito. Mira, hasta Yu y las demás están de acuerdo conmigo. Hajime ignoró a Kouri y condujo a Brice directamente hacia la retaguardia de los bandidos, apuntando hacia el que parecía ser su líder. Estaba claro que creía que los vehículos existían para atropellar a los malos. El líder de los bandidos vio a Brice demasiado tarde. Empezó a gritar órdenes de pánico a sus hombres y empezó a lanzar un hechizo. Estaba seguro de que esta extraña caja negra era una especie de nuevo monstruo. Nunca habría adivinado que en realidad era un vehículo de metal hecho para transportar personas. Hajime vertió más maná en Brice y activó uno de los artilugios que le había colocado. Cuchillas de 1 metro de largo salieron por los lados y el frente del capó. Los hombres lanzaron bolas de fuego contra la monstruosidad que se abatía sobre ellos, pero no tuvieron ningún efecto notable. Hajime ignoró sus patéticos intentos de resistencia y aceleró. Los bandidos temblaron de miedo mientras veían cómo la caja negra se desentendía de sus mejores ataques.
Hubo un asqueroso crujido y Hajime se metió en la masa de bandidos sin armadura. La desesperación y la confusión estaban grabadas en sus rostros mientras Brice los hacía volar por los aires. Algunos de ellos fueron empujados sobre el capó y cortados por las cuchillas de allí. Otros trataron de esquivar el camino y fueron cortados en rodajas por los costados. Los que tuvieron la suerte de evitar la muerte de ser rebanados volaron en pedazos por la fuerza de un camión gigante que se estrelló contra ellos a 80 kilómetros por hora, sus cuerpos totalmente pulverizados. En el lapso de un segundo, 7 bandidos fueron asesinados. Después de destruir la línea de fondo de los bandidos, Hajime detuvo a Brice. Tanto los bandidos como los mercaderes miraron fijamente a Brice. La repentina carnicería los había dejado sin palabras. Incluso algunos de los guardias y bandidos se habían detenido a mitad de camino. Hajime les ignoró y se giró hacia Kouri. Si estamos haciendo esto, no voy a mostrar piedad. Los mataré a todos. No hay cura para ninguno de ellos. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Lo sé, sabía lo amable que era Kouri, pero no tenía intención de dejar que ella curase a sus enemigos. Si lo hiciera, ya no sería su compañera, y tendría que regresar al grupo de Koki. Kouri respiró hondo y asintió. Muy bien, entonces vete. No me interpondré en tu camino. Está bien. Kouri saltó de Brice y corrió hacia los mercaderes heridos. Los bandidos se habían quedado atónitos cuando Brice apareció. Sin embargo, Kouri parecía una chica normal. Eso era algo que podían manejar. Dejaron que su ira los avivara y atacaron. Muere, perra. Uno de los bandidos blandió su espada contra ella. Kouri solo miró al hombre antes de volver a prestar atención a los heridos. Continuó corriendo hacia los mercaderes heridos y empezó a cantar un hechizo de curación. Eso solo hizo que el bandido se enfadase más, pero antes de que pudiera desahogar su frustración, fue masacrado. Hajime se había volado la cabeza. Van. 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 Con cada disparo, otro bandido perdía la vida. Incluso los guardias, que eran los que estaban siendo salvados, temblaban de miedo mientras veían a Hajime matar a los bandidos. Fue tan despiadado. En pocos segundos, más de la mitad de los 40 y tantos bandidos fueron ejecutados. Algunos de los bandidos entraron en pánico e intentaron tomar a los mercaderes como rehenes, pero fueron recibidos por Sea, que saltó delante de ellos. Uno de los guardias le gritó una advertencia, pero era totalmente innecesaria. En ese momento, Sea estaba tan sobrepasada que incluso podía darle a Hajime un ataque. Esta coneja luchadora no tenía puntos ciegos. Llamó a Druken desde su tesoro oculto y lo levantó. Luego, la golpeó con tanta fuerza que una pared de aire fue empujada hacia adelante. Los 3 hombres que atacaban a los mercaderes se derrumbaron y la mitad superior de sus cuerpos desapareció. Mira toda esa sangre. Había pasado tanto tiempo desde que lucharon contra un enemigo realmente débil, que ninguno de ellos fue capaz de contenerse demasiado del todo. Se había estado planeando enviarlos a volar, pero accidentalmente los había partido por la mitad. Fue un espectáculo espantoso. Se asaltó hacia atrás, alejándose de la repentina fuente de sangre que surgió frente a ella. Yu y Tio miraron hacia con una sola mirada antes de eliminar a los bandidos que quedaban en una tormenta de magia. A los pocos que intentaron escapar les voló la cabeza a Hajime. Ni siquiera tuvieron tiempo de rogar por sus vidas. Su castigo fue rápido y minucioso. Kouri usó la bendición sagrada, una habilidad de sanación de Aoe, para curar a los comerciantes y aventureros heridos de una sola vez. Desafortunadamente, varios de ellos ya estaban muertos. Y tristemente, ni siquiera la magia de la restauración podría traer de vuelta a los muertos. Ella rechinó los dientes, frustrada por no haber podido salvar a todos. Mientras lamentaba sus muertes, alguien se le acercó corriendo. Llevaban una capucha en la cara, así que sus rasgos eran irreconocibles. Sin embargo, Hajime podía ver por el color del maná que la rodeaba que ella era la que había lanzado esa barrera antes, y así, no vio razón para detenerla. Kouri. La chica se tiró a los brazos de Kouri. Kouri estaba honestamente sorprendida de que su suposición hubiese sido correcta. Lily, ¿eres realmente tú? Creí reconocer esa barrera, pero aún no estaba segura. No puedo creer que estés aquí. La persona a la que Kouri había llamado Lily era, de hecho, la princesa del reino Ilai, Liliana de Sebeilai. Liliana respiró aliviada y echó hacia atrás su capucha para revelar su deslumbrante cabello rubio y sus brillantes ojos azules. Miró con admiración a Kouri y le susurró algo. Yo tampoco esperaba verte aquí, Kouri. Gracias a Dios que pasabas por aquí. Parece que mi suerte no se ha acabado todavía, Lily. ¿Lo que ha pasado?
Cory miró preocupada a su amiga. Como si se diera cuenta de algo, Liliana se cubrió la cara con la capucha una vez más. Luego puso un dedo en los labios de Cory y le imploró que no usase su verdadero nombre. Parecía que había estado viajando de incógnito, sin llevar a ningún asistente. La expresión de Cory se volvió sombría. Algo serio debe haber sucedido para que Liliana se embarcara en un viaje tan peligroso. Las dos se miraron durante unos segundos. Cory, ¿has terminado de curar a todos? Hajime se acercó a ellas dos y se lo preguntó a Cory. Liliana no lo había oído venir y gritó sorprendida al escuchar una voz a su lado. Miró fijamente a Hajime durante unos segundos antes de que se diera cuenta. Tú debes ser Nagumo-san, ¿correcto? Ha pasado un tiempo. Shizuku me dijo que aún estabas vivo. Debió hacer falta una fuerza de voluntad increíble para escapar del laberinto. Me alegro de que sobrevivieras. Me dolió ver lo triste que parecía Cory cuando pensó que estabas muerto, Lily. Realmente tenías que sacar eso a relucir, Fufu. También me enteré de tu confesión por Shizuku. Deberías contarme todas las aventuras que has tenido después. Cory se sonrojó y Liliana sonrió a Hajime desde debajo de su capucha. La mayoría de la gente no podía resistirse a su sonrisa. Se había hecho famosa en todo el reino. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, estaban cautivados por lo deslumbrante que era. Sin embargo, Hajime no parecía afectado por ello en absoluto. Miró sospechosamente a Liliana y le hizo una pregunta, sus palabras reflejando su confusión. Espera, ¿quién eres? Cory y Liliana habían sido amigas incluso cuando Hajime aún estaba en la capital. De hecho, Liliana había hecho un esfuerzo por hablar con todos los miembros del grupo de héroes al menos una vez. Como Hajime no había sido bien visto por los demás, no había tenido tantas oportunidades de hablar con él. Aún así, habían conversado un par de veces cuando él había estado con Cory. Liliana no estaba acostumbrada a ser olvidada. No solo era de la realeza, su afable personalidad la hacía memorable para la mayoría de la gente. Y así, ella estaba honestamente asombrada cuando Hajime no la reconoció. Debido a eso, miró a Hajime con una expresión de estupefacción en su cara. Cory intervino, explicando en lugar de Liliana. Susurró al oído de Hajime, ya que Liliana le había dicho que no quería que se revelara su identidad a la caravana. Hajime-kun. Ella es la princesa. La princesa de Lai. Liliana. ¿Has hablado con ella antes, recuerdas? Oh, Hick. No sabía que ser olvidada podía doler tanto. Hick, Lily, no llores. Hajime-kun es un poco, ya sabes, denso. ¿Ninguna persona normal te olvidaría? Por favor, no llores. Oye, ¿acabas de insultarme? Hajime no esperaba que Cory de entre toda la gente le insultase de esa forma. Aún más sorprendente, Cory respondió con, cállate un poco, Hajime-kan. No, está bien, Cory. No debería estar valorándome tanto de todas formas. Liliana sonrió valientemente, y Hajime se dio cuenta de que no podía responder a eso. Además, fue su culpa en primer lugar por olvidarla. Yu y las demás caminaron hacia Hajime, junto con el líder de los mercaderes. Para sorpresa de Hajime, reconoció al hombre. Ha pasado algún tiempo, ¿no es así? Pareces estar bien de salud. ¿Tú eres el tipo de la bebida energética? ¿Bebida energética? Los vendo, entre otras cosas, pero... no creo que mis bebidas energéticas en particular sean tan famosas. Ah, lo siento, solo hablaba conmigo mismo. Tu nombre era Amor, ¿verdad? Ciertamente. Me honra que me recuerdes. Mornos, de la Nostra in Compagnia su servicio. Es la segunda vez que me salvas de una muerte segura. Estoy empezando a pensar que estamos conectados por el destino. El líder de esta caravana mercantil no era otro que el mismo que Hajime había escoltado de Brooke a Furen, Mornos. Todavía recordaba bien ese viaje. Fue allí donde aprendió lo lejos que los comerciantes de este mundo estaban dispuestos a llegar para hacer una venta. Su espíritu mercantil no se había desvanecido ni un poquito, y agitó el anillo en el dedo de Hajime mientras le estrechaba la mano. Parecía que aún no había renunciado a comprarle el tesoro oculto de Hajime. Se les explicó a Cory y Liliana cómo conocían Amor, lo que causó que la princesa se hundiera aún más en la depresión. Recuerda a alguien que conoció una vez, pero no a mí, la princesa. Murmuró. Cory intentó todo lo que pudo para animar a Liliana, mientras Hajime continuaba su discusión con Mor. Resultó que estaba en camino a Ankaji a través de Orao. Todo el mundo ya había oído hablar de la difícil situación de Ankaji, y Mor esperaba obtener grandes beneficios vendiendo comida para la ciudad hambrienta. Ya había terminado su viaje. Luego,
Había regresado para adquirir más comida de la capital y estaba en camino de regreso ahora. A juzgar por su expresión engreída, Hajime adivinó que ya había sacado bastante provecho de su primer viaje. Por otro lado, Hajime y sus compañeras se dirigían al bosque de Altina. Sin embargo, planeaban pasar primero por Orao y Furen. Orao estaba en camino y necesitaban decirle a Ilva que habían reunido exitosamente a Miu con su madre en Furen. Como ambos tendrían que pasar por Orao, Mor le preguntó a Hajime si estaría dispuesto a protegerlos hasta entonces. Sin embargo, Liliana los interrumpió. Mis disculpas, buen comerciante, pero me gustaría contratar sus servicios yo misma. Entiendo que estoy siendo presuntuosa, especialmente porque fuiste tan amable de dejarme unirme a tu convoy, pero, ¿ya no necesitas ir ahora? Sí, hasta aquí es suficiente. Por supuesto, aún así, te pagaré la tarifa completa. Parecía que Liliana también había planeado ir a Orao. Sin embargo, ahora que había encontrado a Hajime y a sus amigos, no había necesidad. Hajime no estaba seguro de que le gustaría lo que Liliana tenía que preguntar, pero sabía que, si decía algo ahora, Cory le gritaría por ser malo con la princesa, así que se mordió la lengua. Ya veo. Me alegra saber que fui de ayuda. No tienes que preocuparte por pagarme. Pero no puedo no pagarte. Liliana parecía perdida. La caravana le había proporcionado comida y alojamiento, y ella no podía imaginar no pagarles por su hospitalidad. De hecho, ella esperaba que le pidiera más de lo habitual, ya que había prometido pagarle al llegar a Orao y no por adelantado. Sin embargo, Mor simplemente le sonrió. Dudo que vuelva a decir esas palabras. Déjame darte un consejo antes de que te vayas. Normalmente, usted paga por adelantado cuando pide unirse a una caravana. Si alguien no le pide ver su dinero de inmediato, entonces está tramando algo malo, o tiene sus propias razones para no querer quitarle su dinero. Afortunadamente para ti, esta vez fue la última. Espera, eso significa, no tengo ni idea de por qué alguien de su posición necesita salir a hurtadillas de la capital, pero no tengo ninguna duda de que es un asunto de suma importancia. Si no te ayudara en tu momento de necesidad, entonces difícilmente podría llamarme un orgulloso ciudadano de Ilai. Puedo ser un mercader, pero también soy un patriota, así que lo supo desde el principio. A pesar de ello, no había revelado la identidad de Liliana y había tratado de ayudarla en la medida de sus posibilidades. En ese caso, le debo mi gratitud. Solo gracias a ti pude dejar la capital, ya veo. Lamento cambiar el tema tan repentinamente, pero ¿sabe qué es lo que más quieren los comerciantes, pero lo más difícil de obtener? No, no lo sé. Es confianza. ¿Confianza? Sí, confianza. Sin ella, no podríamos llevar a cabo ningún negocio. En la raíz de las ganancias de cada comerciante yace una relación construida sobre la confianza. Además, incluso si un comerciante se encuentra desprovisto de dinero, siempre y cuando tenga la confianza de los demás, no se arruinará. Después de nuestro pequeño viaje, ¿no diría que nos traen compañías digna de su confianza? Si lo haces, entonces ya ha hecho una ganancia mucho mayor que cualquier cantidad de dinero que puedas proporcionarme. Liliana sonrió para sí misma. Ciertamente sabía cómo dar un discurso. Si ella le pagara ahora, sería lo mismo que decir que no confiaba en él. Su agradecimiento tendría el efecto contrario de lo que ella pretendía. Liliana echó hacia atrás su capucha y miró a Mor a los ojos. Tu compañía es una a la que confiaría mi vida. Juro que yo, Liliana de Sebeilai, nunca olvidaré la amabilidad que usted me ha mostrado. Te lo agradezco de todo corazón. Eres demasiado amable. Mor, junto con el resto de sus mercaderes, se inclinó profundamente ante Liliana. Después de todo eso, Mor dejó a Liliana a cargo de Hajime y continuó por el camino hacia Orao. Justo antes de perderlos de vista, se dio la vuelta y gritó una última advertencia a Hajime. Mor había oído que Hajime era ahora un hereje, pero a pesar de eso eligió creer en el hombre que le había salvado la vida 2 veces. Le informó a Hajime que algo siniestro estaba ocurriendo en la capital, y que debía tener cuidado. A cambio, Hajime dijo a Mor que su grupo había purificado el oasis de Ankaji y que ya no necesitaban comida. Esa era toda la información que necesitaba saber Mor sobre por qué la Santa Iglesia se había vuelto contra Hajime. Se fue con un final: si alguna vez se encuentra en necesidad de suministros para su viaje, por favor venga a la Nostrading Company primero. Realmente es un comerciante de pies a cabeza. Una vez más a la izquierda, Hajime y las demás llevaron a Liliana de vuelta a Brice, y le preguntaron para qué había venido. La tensión en su voz no era buena, y a Hajime le preocupaba que se viera arrastrado a algo que no quería otra vez. Sin embargo, lo primero que dijo lo tomó completamente por sorpresa. Aiko-san ha sido secuestrada. Esto era mucho peor de lo que Hajime podía haber imaginado. Liliana explicó su historia al grupo sorprendido.
Durante un tiempo, Liliana había estado preocupada por lo tenso que era el ambiente en el palacio. Su padre, el rey, había estado pasando más y más tiempo con el papa, y se había vuelto mucho más religioso. A menudo alababa a Eid durante las comidas o conversaciones, y su devoción influenciaba a los ministros y nobles a hacerse más religiosos también. Liliana había seguido diciéndose a sí misma que era solo un efecto secundario de todo el tiempo que pasaba con los oficiales de la Santa Iglesia. Los humanos necesitaban estar unidos en este tiempo de crisis, o los demonios los invadirían, pensó. Sin embargo, las cosas empeoraron constantemente. Muchos de los soldados empezaron a parecer apáticos, como si alguien hubiera succionado sus almas. Cada vez que le preguntaba a alguno de los caballeros cómo les iba, ellos siempre le respondían que estaban bien, pero a ella todo le parecían gravemente enfermos. Luego había intentado consultar a Mel, el caballero en el que más confiaba en el palacio, pero aparentemente había desaparecido. Seguía apareciendo de vez en cuando a los entrenamientos de Koki y de los demás, pero cada vez que ella conseguía verle allí, desaparecía antes de que ella pudiera hablar con él. Al final, ella nunca tuvo la oportunidad de verlo. Fue entonces cuando Aiku regresó a la capital. Le había dado al rey un informe sobre lo que había ocurrido en Ur. Liliana había estado en el salón de audiencias en ese momento y había escuchado toda la historia. En ese momento, se celebró una votación de emergencia. Fue entonces cuando decidieron declarar a Hajime hereje. Ignoraron las protestas de Aiku, el hecho de que había salvado a toda una ciudad y al grupo de héroes, y lo declararon enemigo de la humanidad. Liliana había encontrado naturalmente que el voto era absurdo y se lo había dicho a su padre. Sin embargo, el rey parecía convencido de que Hajime era enemigo de It. Su odio era tan intenso que Liliana temía que estuviera poseído. De hecho, había afirmado que la propia Liliana carecía de fe cuando incluso mencionó la posibilidad de que Hajime era inocente. A medida que avanzaba la reunión, empezó a mirar a su propia hija como si fuera su enemiga. Aterrorizada, Liliana fingió estar de acuerdo con su padre y huyó de sus aposentos. Corrió hacia Aiko, esperando compartir sus preocupaciones con la maestra. Aiko le había dicho que planeaba contarles a sus alumnos lo que Hajime le había dicho sobre los dioses y el verdadero objetivo de su viaje durante la cena. Ella había expresado sus esperanzas de que Liliana se uniera a ellos, así que esa noche, Liliana se había dirigido al comedor donde los estudiantes tomaban sus comidas. En el camino, había oído a Aiku discutiendo con alguien. Ella se asomó desde el borde del pasillo para ver lo que estaba pasando, y vio como una mujer de pelo plateado incapacitaba a Aiku y se la llevaba. Liliana estaba aterrorizada por esa mujer y se escondió en un cuarto de huésped cercano. Una vez dentro, había entrado en un pasadizo secreto que solo la realeza conocía. La monja había venido a buscarla, pero no había podido encontrarla. Afortunadamente para Liliana, el pasaje había sido un artefacto que ocultaba la presencia de quienquiera que estuviera en él. Liliana sabía que tenía que decírselo a alguien. La monja estaba claramente detrás de la extraña atmósfera que había estado sintiendo en el castillo. O si no detrás de eso, trabajando para quienquiera que fuera. Sin embargo, sabía que, si se habían llevado a Aiko, probablemente los estudiantes estarían bajo vigilancia. Y el capitán Mel no estaba en ninguna parte. Después de muchas preocupaciones, Liliana había decidido recurrir a la única amiga que conocía que estaba fuera del palacio, Cory. Además, sabía que Cory tendría que viajar con Hajime. Esas dos eran las únicas personas en las que ella sabía que podía confiar, así que había seguido el pasadizo secreto fuera del castillo e intentó encontrar a alguien que estuviese dispuesto a llevarla a Ankaji. Escogió a Ankaji porque sabía que la familia Sengen estaría dispuesta a ayudarla. Además, se encontraban lo suficientemente lejos de la capital como para no verse afectada por la oscuridad que se cernía sobre ella. Y más que nada, adivinó que había una buena posibilidad de que se encontrase con Cory allí. Después de eso, me uní a la caravana de Mornos y viajé con él fuera de la capital. No pensé que me reconocería de inmediato, o que seríamos atacados por bandidos, o que la gente que me proponía conocer sería la que me salvaría. Hace unas semanas, habría dicho que todo esto era porque It me estaba cuidando. Pero ahora, tengo miedo de la Santa Iglesia. Ya no sé qué está pasando. No tengo idea de quién es esa mujer de pelo plateado, o qué le pasa a mi padre. Liliana abrazó sus rodillas y tembló de miedo. Ahora mismo se parecía menos a la princesa sabia y segura de sí misma que tenía fama de ser una princesa y se parecía más a una chica normal y asustada, pero Hajime no podía culparla. Todos los que ella conocía y amaba se habían vuelto locos o estaban desaparecidos. Cory abrazó con fuerza a Liliana. Eso era todo lo que podía hacer ahora mismo para aliviar las preocupaciones de su amiga. Hajime agitó mentalmente la cabeza. La historia de Liliana había tenido un sorprendente parecido con las visiones que habían visto en las ruinas hundidas de la Melusine. Uno por uno,
Eight empezaba a poseer gente. Las cosas no se veían bien. Bajo la mayoría de las circunstancias, Hajime se hubiese lavado las manos y dicho que no tenía nada que ver con él. Simplemente habría acelerado su agenda, conquistado todos los laberintos lo más rápido posible, y dejado este mundo sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, Hajime podía más o menos adivinar por qué Aiko había sido secuestrada. No podía decir que esto no tenía nada que ver con él. Alguien afiliada a la Santa Iglesia probablemente se la había llevado porque había intentado contar a los demás lo que Hajime le había dicho. Eight probablemente no quería que sus propios peones, Kouki y los otros, dejaran de seguir su guión. Había sido secuestrada porque Hajime había intentado usarla para su propio beneficio. Viendo que la habían secuestrado, Hajime dudaba de que tuvieran la intención de matarla en un futuro cercano. Aún así, no quería imaginar qué tipo de cosas podrían hacerle a ella. Después de todo, los llamados dioses no tenían reparos en manipular a la gente como si fueran peones. Dudaba de que se alejaran de la tortura. Más que nada, debía su felicidad actual a Aiko. Ella fue la que le aconsejó que cambiara la forma en que vivía su vida. Aunque su secuestro no fuera culpa suya, él no la habría abandonado. Por eso sabía que solo había una opción. Supongo que tenemos que salvar a Sensei. Hajime tomó su decisión. No la abandonaré, no es problema de otro, sino mío. Liliana lo miró, el alivio inundó su rostro. Ella esperaba que se negara. Shizuku le había contado que había dicho que la gente de este mundo, e incluso sus propios compañeros de clase, ya no significaban nada para él. Se había estado preparando mentalmente para un largo debate. ¿Regresarás para ayudar? Liliana preguntó una vez más, solo para estar segura. Hajime se encogió de hombros. No me malinterpretes. Me importa un bledo el reino. Solo voy a regresar para salvar a Sensei. Es mi culpa que la hayan secuestrado, y aunque no lo fuera, se la debo, Aiko-san. Aunque era desafortunado que a él no le importara nada su reino, eso no cambiaba el hecho de que regresaría con ella. Liliana estaba contenta de conformarse con eso. Las siguientes palabras de Hajime trajeron una sonrisa a su cara. Y, bueno, si lo que está estropeando el palacio se interpone en mi camino para salvar a Sensei, le daré una paliza. Tú. Fufu. En ese caso, rezo para que se interponga en tu camino. Muchas gracias por aceptar ayudar, Nagumo-san. Aiko había sido secuestrada por una religiosa. Eso, además del extraño fanatismo del rey, le dijo a Hajime que las posibilidades eran que la Santa Iglesia estaba detrás de esto. Salvar a Aiko implicaría casi inevitablemente luchar contra ellos. Hajime también lo sabía. En otras palabras, entendió que acompañar a Liliana de regreso a la capital significaría que tendría que salvar su reino en el proceso. Las puntas de la boca de Hajime se elevaron mientras miraba a Liliana y Kaori sonreírse la una a la otra. También tenía una segunda razón para regresar a la capital. Después de todo, la montaña divina albergaba su propio laberinto. En otras palabras, una antigua magia que necesitaba estaba allí. Sin embargo, no tenía ni idea de dónde estaba la entrada de ese laberinto. Revisar el área sería difícil con todos los sacerdotes y el clero dando vueltas. Debido a que todavía no había querido empezar una pelea con la Santa Iglesia, decidió ignorar la montaña y dirigirse primero a Altina. Pero como la situación era como era, tenía muchas razones para conquistar la montaña inmediatamente. Rescatar a Aiko lo pondría en oposición directa con la Santa Iglesia. En cuyo caso, tenía sentido lanzar un ataque preventivo contra ellos. Además, sería capaz de poner sus manos en la magia antigua que necesitaría eventualmente de todos modos. Estaba matando 2 pájaros de un tiro. La mujer de pelo plateado de la que Liliana había hablado le recordó a Hajime la figura encapuchada que había estado al lado del rey Alistar en las visiones de Melusine. Cuando desaparecieron bajo cubierta con el rey, Hajime recordó claramente haber visto un destello de pelo plateado. No estaba seguro de que fueran la misma persona. Después de todo, habían pasado siglos desde entonces. Pero por alguna razón, Hajime tenía la sensación de que lo eran. Y estaba seguro de que pronto se encontrarían en conflicto el uno con el otro. Estaba ansioso por esta pelea. El monstruo incubado en el abismo tenía sed de sangre. Cualquier cosa que se interpusiera en su camino moriría, sin excepciones. Él irrumpió con la misma sonrisa intrépida que tenía cada vez que se encontraba en una situación difícil. Hajime, eres increíble. Hajime-san está poniendo esa cara de nuevo. Me estoy enamorando de él por todas partes. Maestro. Si sigue sonriéndome así, mis bragas se van a empapar. El trío de chicas que babeaban por Hajime terminó arruinando la tensa atmósfera que estaba creando. Retrocedamos el reloj unos días antes de que Liliana se encontrara con Hajime y las demás. Una solitaria figura estaba cerca de las afueras del Palacio Real. Estaban en un claro vacío y silencioso.
Era un lugar solemne, el silencio solo era interrumpido por la brisa nocturna. La luz de la luna iluminó el área, la verdad es que la figura estaba en un cementerio. Sin embargo, como estaba cerca del palacio, no era un mero cementerio para las masas. Había un solo monumento de piedra tallado directamente de la ladera de la montaña. Un edificio imponente que inmortalizó los sacrificios de las almas valientes que dieron sus vidas por este reino. Todos los que murieron en la batalla por el reino tenían sus nombres grabados allí. El hombre de pie frente a la tumba era el capitán del caballero de Eli, Mel Laggins. Aunque su expresión era neutral, había una profunda tristeza en sus ojos. A estas horas de la noche, las únicas personas que deambulaban por los terrenos del palacio eran los soldados de patrulla, pero ninguno de ellos pasaba por este cementerio. Eso, por supuesto, hizo de este tranquilo cementerio un lugar de encuentro perfecto para las actividades clandestinas. Capitán. El susurro era tan silencioso que casi fue arrebatado por el viento. Mel se dio la vuelta y vio al hombre que estaba esperando. El recién llegado se acercó sin hacer ruido. Su nombre era José Rancay. Era el vicecomandante de los caballeros, y la mano derecha de Mel. ¿Te siguieron? No encontré a nadie en el camino. Aún así, no sería prudente quedarse demasiado tiempo. Ciertamente no queremos que la gente empiece a rumorear que los dos caballeros más importantes del reino están tramando algo, especialmente considerando el estado actual de la corte. Todos los ministros sospechan incluso de sus propias sombras. Mel sonrió amargamente, y José le correspondió. ¿Cómo están los soldados?, preguntó Mel, con expresión seria una vez más. La expresión de José no inspiraba confianza. De hecho, estaba pálido. Incluyendo a los capitanes, más del 60% de los soldados muestran signos de vacío. El vacío al que José se refería era un fenómeno extraño que había aparecido en los últimos días. Se había extendido rápidamente a través de las filas de soldados y caballeros de a pie comunes. En pocas palabras, el vacío fue una extraña aflicción que los hizo letárgicos. Ellos continuaron haciendo su trabajo y respondieron a preguntas directas. Sin embargo, estaban claramente más apáticos que de costumbre, y ninguno de los afectados sonreía. Se transformaron en reclusos sociales, dejando su habitación solo para trabajar. La epidemia se había extendido rápidamente, y ahora afectaba incluso a los nobles y a los comandantes. Naturalmente, Mel había iniciado una investigación sobre la causa del asunto. Estaba preocupado por sus hombres, y temía que esto fuera peor que un simple letargo. Ya. Debería estar agradecido de que solo el 10% de mis caballeros están afectados. Eso, y ninguno de mis capitanes parece estar enfermo todavía. Pero capitán. No estoy muy seguro de cómo poner esto, pero ¿debemos realmente asumir que esto es un ataque enemigo? ¿No será que los hombres están agotados? El tono de José era vacilante. Coque ha sido derrotado, hemos perdido a muchos de nuestros mejores caballeros, y los demonios han anulado la ventaja de los números que teníamos sobre ellos. ¿De verdad crees que es una coincidencia? Entiendo cómo te sientes, José, pero el optimismo ciego hará que te maten. Mis disculpas. José no estaba de ninguna manera siendo optimista. Su trabajo como confidente de Mel era ofrecer puntos de vista alternativos y contradecir cualquier posible defecto en el razonamiento de su jefe. Y así, José aclaró su garganta y continuó. ¿Cómo van las cosas por su lado, capitán? ¿Ha sido afectado también el rey? ¿Su Alteza aún está a salvo por ahora? No muestra síntomas de vacío. En todo caso, parece más animado que nunca. Jura por Eid que no dejará que las atrocidades de los demonios continúen. Sin embargo, ¿qué pasa? José no estaba acostumbrado a ver a su jefe dudar. Mel trató de buscar las palabras correctas. Al final, no pudo encontrarlas y agitó la cabeza. No es nada. Apenas podía decirle a su vicecapitán que el rey era demasiado religioso. Sería una blasfemia, tanto para José como para su propia fe. El primer ministro tampoco parece afectado. Sin embargo, algunos de los nobles influyentes no han tenido tanta suerte. José se tambaleó mientras Mel sacudía una lista de gente que se había convertido ya en huecos. Afortunadamente, los nobles que eran parte integral de la operación continua del gobierno seguían a salvo, pero muchas otras personas altamente poderosas habían sido abatidas. Aunque solo fuera apatía, los números hablaban por sí mismos. Mel estaba seguro de que esto requería una respuesta rápida. Sin embargo, el rey no había cumplido sus expectativas. El hecho de que nos reunamos en secreto es suficiente respuesta, ¿no? Rechazó su solicitud de iniciar una investigación, ¿no? El rey había ordenado a Mel que dejara de preocuparse por cosas tontas como soldados apáticos y que comenzara a construir el ejército del país. Aunque se le prohibió llevar a cabo una investigación, Mel no pudo dejarlo pasar. Sus instintos le decían que este vacío era peligroso.
Por eso estaba operando en secreto con su vicecapitán. Los demonios se han vuelto más poderosos que nunca. Su Alteza tiene preocupaciones más importantes que los soldados desmotivados y algunos vagos indicios de que podría ser una epidemia. Aún así, el rey presta atención a sus palabras, capitán. Normalmente nunca desestimaría tus preocupaciones. Mel cortara a José con una mirada. Aunque el grupo de los Elliot pudo haber estado actuando de manera extraña recientemente, Mel no quería escuchar ningún insulto contra el rey. Era, en el fondo, un hombre leal. Por eso necesitamos reunir pruebas. José, habla con todos los expertos en magia oscura que conoces. Averigua qué es este vacío realmente, y diseña contramedidas. Además, trata de convencer a los guardias de que abran la bóveda real. Seguramente tenemos un artefacto que puede lidiar con ataques mentales como este. Por lo menos, consigue un catálogo de artículos del gerente de la bóveda. Sí, señor. ¿Qué hay de Koki-kun y sus amigos? Deja que yo me preocupe por ellos. Están en un estado delicado ahora mismo. No quería agobiarlos con más preocupaciones de las necesarias, pero... Supongo que no tengo más remedio que decírselo ahora. No estoy hecho para ser profesor. Mel suspiró, y José le sonrió. Estoy seguro de que esos chicos entienden lo mucho que lo intentas. ¿A quién le importa si me entienden? El problema es que no los entiendo. Sinceramente, sigue siendo mi mayor preocupación. Pelear es mucho más fácil que esto. Aún así, creo que aliviaría algunas de sus preocupaciones si hablaras con ellos. Los futuros caballeros aplicaban sabiendo en lo que se estaban metiendo, así que la forma en que Mel animaba a sus hombres consistía normalmente en entrenarlos hasta que se desmayaban y luego compartir unas copas. Normalmente funcionaba. Sin embargo, sabía que no sería una buena idea para Koki y los demás. Eran estudiantes que habían sido arrastrados contra su voluntad a una guerra mundial, y solo luchaban por regresar a casa. No tenía idea de cómo ayudar a esos niños a aceptar el hecho de que tendrían que matar. José se rió. Melda actuaba como un padre que no sabía cómo enseñar a sus hijos. Los dos hablaron un poco más sobre asuntos menos urgentes. Una vez que se dieron sus respectivos informes, se derritieron en la oscuridad. Mel se coló en su habitación mientras vigilaba las patrullas. Como era el comandante de caballería, nadie lo desafiaría, aunque lo vieran, pero no quería que nadie se preguntara qué estaba haciendo fuera tan tarde por la noche. No puedo creer que esté actuando como un intruso en el palacio que se supone que debo proteger. Mel se sonrió a sí mismo. Un segundo después, sin embargo, su corazón saltó a su garganta cuando alguien le llamó, Capitán Mel. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. A pesar del hecho de que había estado en alerta máxima, alguien se las había arreglado para acercarse sigilosamente a él. De hecho, se habían acercado tanto que podían tocarle el hombro. En otras palabras, podrían haberlo matado si hubieran decidido hacerlo. ¿Saa? Su reacción exagerada fue un síntoma de lo nervioso que estaba. En el momento en que sintió una mano en su hombro, sacó su espada. Dibujó un arco de color plateado por el aire mientras atacaba a su asaltante. ¿Jai? Pero su espada solo encontró aire vacío. El que se le había acercado tenía suficientes reflejos para esquivarla a tiempo, o bueno, al menos tropezó consigo mismo. Miró hacia abajo para encontrar a su atacante llorando. ¿Kakousuke? El chico que me le había confundido con su atacante era Kousuke Ndo, el explorador del grupo de los héroes. Estaba saludando con la cabeza, aterrorizado. Sé capitán. Hice algo para hacerte enojar. Dándose cuenta de su error, Mel rápidamente envainó su espada y ayudó a Kousuke a levantarse. Todos sabían lo difícil que era notar a Kousuke. Incluso cuando sus amigos hablaban con él, a veces olvidaban que estaba allí. De regreso en Japón, las puertas automáticas a menudo ni siquiera se abrían para él. Además, casi siempre era olvidado durante una reunión en clase. Era un maestro natural del sigilo. Mel entendió ahora por qué no había sentido a nadie. No, lo siento. Me sorprendió encontrar a alguien detrás de mí un poco. Suenas como Goulgu, capitán. Casi me cortas la cabeza. Melda aclaró su garganta y cambió de tema. De todos modos, ¿qué haces fuera tan tarde, Kousuke? Después del entrenamiento de hoy, me quedé dormido en mi habitación. Fuimos bastante duros, y yo estaba exhausto. Pero aún era muy temprano. Mel miró con compasión a su pupila. Podía decir a dónde iba esto, y nadie pensó en despertarme para cenar ni nada, así que dormí hasta ahora. Ya veo. Cuando finalmente desperté, me apresuré a ir al comedor, pero todos ya habían terminado de comer. Habían notado que había una comida extra preparada, pero pensaron que los chefs habían hecho otra más por error y la habían comido. Nadie se dio cuenta de que no vine a cenar. Ya veo. Bueno, supongo que en parte fue culpa mía por no llegar a tiempo.
Me sentí culpable por pedirle a los sirvientes que hicieran comida solo para mí y pensé que saltarse solo una comida no sería gran cosa. Pero luego tuve tanta hambre que no podía dormir, por eso pensé en ir a las cocinas a ver si tenían algo. Encontré algunas sobras de verduras y me las comí, pero, sean lo que sean, no se adaptaban bien a mi estómago. Pasé 2 horas luchando en el baño. ¿Realmente no quieres entrar ahí ahora mismo? ¡Qué noche! De todos modos, una vez que terminé, me di cuenta de que había otro problema. Tu historia aún no ha terminado. ¿Y qué demonios hay en ese baño? No es lo que está ahí, sino lo que no está. No había papel higiénico. Kosuke no explicó cómo se las arregló para encontrar papel higiénico, pero considerando lo lejos que estaba de la cocina, me la adivinó que debió pasar mucho tiempo buscándolo. Kosuke, ve a descansar. ¿Lo haré? Buenas noches, capitán. Había sido olvidado, su cena había sido comida por otra persona, se había enfermado por las horas que había encontrado, y luego había pasado la noche vagando por los pasillos buscando papel higiénico solo para casi ser asesinado por su maestro. Mel sintió lástima por el pobre chico. Mientras veía a Kosuke tambalearse hacia su habitación, Mel le hizo un crujiente saludo. Mel logró regresar a su habitación sin incidentes. Dio un fuerte suspiro y puso su espada sobre el atril de la pared. Después de desarmarse, se tiró al sofá y se dio un masaje en la sien. Una vez que había descansado un rato, empezó a hacer planes. ¿Magia que solo afecta la moral de las tropas? Tendría sentido que hubiera demonios detrás, pero no puedo creer que ya se hayan infiltrado en la capital. ¿Y si lo han hecho, por qué no intentar algo más atrevido que golpear nuestra moral? ¿Y por qué solo atacan a nuestros soldados de base? Si pueden lanzar hechizos sin ser detectados en el palacio, ¿por qué no vienen por mí? Matarme eliminaría a un enemigo poderoso y bajaría su moral de todos modos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué demonios está pasando? Mel dijo lo que pensaba en voz alta. Todavía estaba muy preocupado por esta amenaza desconocida que había entrado en el palacio. No estaba exactamente al límite de sus posibilidades, pero la constante planificación y preocupación se había ido cobrando su precio. El doble, ya que sus compañeros de palacio no parecían compartir sus preocupaciones. Peor aún, los problemas seguían acumulándose. Podía sentir su impaciencia impregnando cada centímetro de sus pensamientos, como una mancha de tinta esparciéndose por el papel. Me pregunto qué estará tramando ahora mismo. Mel pensó en el chico con el que se había reunido en el laberinto de orcas. El chico al que creía que había fallado en proteger. El chico que usó la medicina legendaria para salvar su vida. Después de recordar por unos minutos, Mel se levantó y caminó hacia su escritorio. Luego, sacó 2 hojas de papel y otros tantos sobres. Parecía en conflicto, empezó a escribir, ¿necesitaba estar preparado para lo peor? La primera carta fue dirigida al duque de Ankaji. El segundo, a Hajime. Esperaba que Duque Sengen supiera cómo ponerse en contacto con Hajime y transmitírselo. De esta manera, incluso si algo le sucediera, el reino tendría una oportunidad de luchar. La brillante luz de la luna iluminó su habitación mientras escribía, terminó de escribir y empezó a repasar las cartas de nuevo. En ese momento, oyó un golpe en la puerta. Mel agarró cautelosamente su espada de la pared y preguntó quién estaba en la puerta. ¿Quién es? Soy yo, el capitán Mel. ¿Y llama, Daisuke? ¿Qué haces levantado a estas horas? Bueno, hay algo sobre lo que realmente necesito tu consejo. Preguntándose qué podría haber hecho que el chico sonara tan desesperado, Mel lentamente abrió la puerta. Iyama estaba en el pasillo, su cabeza inclinada hacia abajo. Dijiste que necesitabas mi consejo, pero ¿por qué a estas horas de la noche? Lo siento. Sé que estoy siendo una molestia, pero no quiero que ninguno de mis compañeros oiga esto. Ya veo. Bueno, no es ningún problema para mí. Entra. Mel pensó que tenía una buena idea de lo que Yama necesitaba, e invitó al niño a su habitación. La posición de Yama entre sus compañeros de clase era tenue. Fue su propio descuido lo que casi había hecho que matasen a Hajime. Se había disculpado profusamente por el incidente, y todos los demás estudiantes habían acordado no volver a mencionarlo, así que nadie le culpó de nada. Aún así, eso fue solo superficial. Por lo general se mantenían alejados de él, especialmente ahora que todos sabían que Hajime estaba vivo. Mel también estaba un poco preocupado por su relación con los demás, así que se alegró de que Yama le hubiera pedido un consejo. Al menos, para eso supuso Mel que Yama había venido, y Yama mantuvo la cabeza baja, por lo que Mel no pudo ver su expresión. Sin embargo, a Mel no le gustó lo que vio. Y Yama parecía estar a punto de hacer algo drástico. Mel llevó al chico a su sofá. Esperó pacientemente, pero Yama no dijo nada. El niño simplemente se sentó allí,
retorciéndose las manos y golpeándose el pie. Daisuke, creo que sé de qué querías hablar. No tienes que endulzar nada. Dímelo directamente. Dime qué te preocupa y podemos encontrar una solución juntos. Las palabras tranquilizadoras de Mel no aliviaron los aparentes nervios de Yama. Aún así mantenía la cabeza inclinada, sin querer mirar a los ojos de Mel. Esto debe haber estado carcomiéndolo más de lo que pensaba. Mel intentó tranquilizarlo de nuevo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más que unas pocas palabras, escuchó que otro golpeaba su puerta. Estoy seguro de que estoy recibiendo muchas visitas hoy. Llamó para preguntar quién era. Sorprendentemente, fue la voz de José la que le contestó. Parecía que tenía que hacer un informe de emergencia. No pudo haber sido en peor momento. Y Yama todavía estaba en el cuarto de Mel, y era completamente posible que lo que José tenía que reportar fuera algo que Mel no quería que los estudiantes escucharan. Y Yama notó la vacilación de Mel. Está bien, capitán Mel. Esperaré en el pasillo hasta que termines. Si estás seguro. Lo siento, Daisuke. Está bien, contestó secamente Yama, y se puso en pie. Mel caminó hacia la puerta y giró la perilla. La puerta se abrió con un suave clic. De pie en el pasillo estaba José, pero se había convertido en un hueco. Se le puso la piel de gallina. Sus instintos le gritaban que corriera. Respiró con dificultad, y saltó hacia atrás. Un segundo después, una espada de caballero silbaba en el aire donde había estado parado. José, ¿qué te pasa? Mel le gritó a su vicecapitán. La única respuesta que obtuvo fue una diagonal dirigida hacia él. Mel se apartó del camino, sacó su espada y bloqueó el siguiente ataque de José. Las dos espadas se encontraron con un resonante estruendo. Mierda, así que fue un lavado de cerebro después de todo. De cerca, Mel pudo ver que los ojos de José estaban en blanco. Era uno de los síntomas del vacío. Sin embargo, los otros soldados de vacío nunca habían tratado de atacarle, lo que significaba que José estaba siguiendo las órdenes de alguien, y que todos los demás soldados de vacío podían hacer lo mismo. Mel tembló. Sabía que no era algo tan inocente como ser indiferente. Para curar a José de su lavado de cerebro, Mel primero necesitó inmovilizarlo. Gritó fuerte y le devolvió la espada a José. Esto podría doler un poco, viejo amigo. Mel se apresuró a atacar a José. José estaba desequilibrado después de que le repelieran su espada, y Mel esperaba poder sujetar a su vicecapitán en su lugar con una tacleada. Sin embargo, José no se movió de acuerdo al plan. Desde que había estado atacando a Mel hasta ahora, Mel había asumido que él era el objetivo. Sin embargo, José ahora ignoró a Mel y volvió su mirada hacia Yama, quien los miraba fijamente a los dos, estupefacto. El repentino cambio de objetivo de José hizo que Mel dudara por un segundo. Se giró para ver cómo Yama retrocedía unos pasos y tropezaba consigo mismo. Mel no podía creerlo. Yama fue uno de los líderes del grupo de héroes. Además, tenía un trabajo extremadamente poderoso. No debería haber perdido su coraje cuando se enfrentaba a un solo caballero miserable. No, espera, tal vez esto era de lo que quería hablarme. Mel chasqueó su lengua y cambió de dirección. Sus piernas gritaban de dolor mientras giraba sin perder el impulso. El repentino cambio de dirección le obligó a pisar con tanta fuerza que sus tablas se rompieron, pero se las arregló para meterse entre José y Yama. NGH. Tanto poder. Sus espadas se encontraron en un destello de chispas. Debido a su repentino cambio de dirección, la postura de Mel estaba hecha jirones. Aún así, incluso después de tomar eso en cuenta, los golpes de José fueron más poderosos de lo que tenían derecho a hacer. Los brazos de Mel se entumecieron al absorber el impacto del golpe. José era definitivamente un maestro de la espada. Sin embargo, su estilo favorecía la velocidad sobre la fuerza. La técnica y la agilidad eran sus armas, no la fuerza bruta. Pero de alguna manera, los golpes que estaba lloviendo coincidían con los de Mel. Además, Mel no pudo esquivar, ya que estaba cubriendo a Yama. Tampoco podía hacer retroceder a José, ya que su postura era totalmente errónea. Toda su fuerza estaba totalmente fuera de su alcance. No tengo otra opción. Tendré que usar magia, lo siento, vicecapitán. Había el riesgo de que hiriera gravemente a su mano derecha, pero puso su fe en la capacidad de recuperación de José. Mel extendió su mano libre y se preparó para disparar una ráfaga de viento a quemarropa. ¿Escucha mi llamada, oh viento, golpe? Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de terminar su hechizo. Dejó de cantar a mitad de camino, cuando una espada lo apuñaló en el costado. Daisuke, TCH. No puedo creer que te las arreglaras para esquivar eso. Mel se dio la vuelta, su incredulidad era evidente. Sin embargo, tal y como había pensado,
la persona que había clavado la espada en su costado no era otra que Llama. Además, sus ojos no estaban en blanco. Estaban inyectados de sangre. Daisuke, tú. Mel no conocía todos los detalles, pero estaba seguro de que Llama tenía algo que ver con el vacío que se había estado extendiendo por las filas de sus hombres. Si Mel no hubiera esquivado a un lado en el último minuto, la espada de Llama le habría perforado el corazón. Tenía sus extraños instintos para agradecer por su supervivencia. Y Llama había apuntado al asesinato. Ignoró la pregunta de Mel, sacó su espada, y una vez más trató de clavarla en el corazón de Mel. Golpe de martillo. El maná del hechizo inacabado de Mel aún estaba preparado, así que gritó el gatillo que lo lanzaría. No apuntó a Llama, sino al suelo que tenía debajo de él. Una bola de viento comprimida chocó contra el suelo con una fuerza tremenda. Fragmentos de madera golpearon a los tres. La siguiente ráfaga de viento los llevó a los tres en diferentes direcciones. Mel rodó por el suelo, un rastro de sangre saliendo por detrás de él. El dolor era tan intenso que debería haberse desmayado, pero Mel se levantó como si su herida no le doliese, y luego atacó a Iyama. José era solo un caballero, pero Iyama era un líder que había profundizado más en el gran laberinto de orcas que Mel. Definitivamente era el enemigo más peligroso. Desafortunadamente para Mel, aún más enemigos se unieron a la contienda. Una horda de soldados vacíos entraron en su habitación. TCH. Parece que lo planearon bien. Mel barrió las espadas de 3 soldados con un golpe de su espada. Luego se puso a un lado, evitando el corte de José. Iyama entonces corrió hacia adelante y lanzó un furioso asalto, que Mel detuvo con la parte plana de su espada. Después de ese ataque, Mel mató a los soldados que habían volado en círculos hacia su retaguardia con otra ráfaga de viento. Había cortado tanto el hechizo que todo lo que tenía que decir era el nombre del hechizo. Aprovechando la apertura causada por el hechizo, José bajó a su espada en la retaguardia de Mel, pero Mel le dio una patada a una silla, tropezando con él. Irritado, Iyama intentó cantar un hechizo, pero eso distrajo su atención durante un momento. Mel había estado esperando este momento. Su espada bailó por el aire, dando vueltas alrededor de la espada corta de Iyama. Sacó el arma de la mano de Iyama y corrió hacia adelante. ¡Ah! Mel se escondió debajo de José y atacó a Iyama. Su hombro se conectó directamente con el estómago de Iyama, y el aire fue expulsado de los pulmones de Iyama mientras se estrellaba contra el sofá y caía sobre él. 2 de los soldados intentaron forzar a Mel, pero él rodó por debajo de ellos y bloqueó el siguiente ataque de José con su espada. El golpe le hizo retroceder, pero usó la distancia que ganó para enderezar su postura. Dispersar. Muro del viento. Con los preciosos segundos que había ganado, invocó una barrera de viento para protegerle. José, que había estado en medio de otro ataque, fue desequilibrado. Mel entonces bloqueó uno de los golpes del soldado y le lanzó una parqueta a otro. Aunque los golpes de los soldados eran poderosos, sus movimientos eran torpes. Sabía que podía manejarlos. El aparquet de Mel se conectó de lleno con la mandíbula de un soldado y lo dejó boquiabierto. El capitán entonces barrió su pierna, tropezando con José. Y mientras el soldado seguía tropezando, Mel golpeó el plano de su espada contra la cabeza del hombre. Hubo un crujido enfermizo, y el soldado cayó al suelo. Vamos, José, sé que puedes hacerlo mejor que eso. Normalmente, José peleaba con mucha más delicadeza, pero ahora mismo estaba dejando que su arma lo moviera. Mel detuvo otro de sus golpes y tiró al hombre por encima del hombro. José respiró con dificultad cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Quédate callado un rato. Mel golpeó con su puño el estómago de José. El hombre tuvo espasmos, y luego se quedó cojo. Mel le dio una última mirada antes de ponerse de pie y golpear detrás de él. El último soldado que quedaba voló por los aires. Maldita sea. Incluso traje al vicecapitán para que se encargue de ti. ¿Cómo es que alguien de este mundo es tan fuerte? Eres una especie de monstruo. Iyama tosió y se puso en pie. Mel miró con tristeza a su antiguo alumno. Me sobreestimas. Solo que tengo mucha más experiencia luchando con gente. Sigo siendo el caballero más grande del reino, ¿sabes? Pero tengo años de experiencia luchando contra la gente. Así que, por favor, ríndanse. Lamentablemente, su súplica tácita no llegó a Iyama. El joven se arrancó el pelo y miró a los soldados inconscientes. ¿Qué? ¿Crees que ya has ganado? Iyama parecía completamente loco. Mel suspiró al ver la mirada en los ojos del chico. Conocía esa mirada. Era la mirada rota de un hombre que había caído demasiado lejos para tener esperanza de salvación. Daisuke, ¿qué? Mel se rompió cuando vio movimiento por el rabillo del ojo. No podía creerlo. Estaban de pie de nuevo. Tanto los soldados como José.
Era como si no sintieran ningún dolor. Simplemente volvieron a levantarse con la misma expresión en blanco que antes. Ríndete. Jejeje. Esos tipos no se detendrán, aunque los mates. ¿Qué? ¿Qué le has hecho a...? Antes de que Mel pudiera terminar su pregunta, 2 caballeros más entraron en su habitación. Había al menos media docena más de pie fuera, todos ellos estaban vacíos. Cualquier magia de lavado de cerebro que se hubiera usado en ellos, era de un nivel extremadamente alto. Aunque sus movimientos eran un poco lentos, los soldados nunca se cansaban y sus ataques eran anormalmente poderosos. De repente, lo golpeó. A pesar de lo ruidosa que había sido su lucha, nadie había venido a ver lo que estaba pasando. Mel finalmente se dio cuenta de lo grave que era su situación. Había caído completamente en la trampa de su enemigo. Probablemente había alguna barrera alrededor de su habitación que impedía que el sonido y las vibraciones escapasen. Lo más probable es que nadie supiera que estaba siendo atacado. Me atraparon completamente. Esto es lo que consigo por poner demasiada fe en las defensas del castillo. No esperaba que sus enemigos fueran capaces de tender una trampa tan elaborada en el corazón de la capital. Durante los últimos cientos de años, humanos y demonios habían sido relativamente iguales en fuerza, por lo que las múltiples capas de defensa del castillo nunca habían sido violadas. ¿Eso solo dejaba una posibilidad? Mel miró a Iyama. Considerando las habilidades del chico, Mel sabía que no podía haber estado trabajando solo. Estaba casi seguro de que Iyama tenía un cómplice. Dicho cómplice fue probablemente el verdadero cerebro detrás de esta operación. En ese caso, no es momento de pensar en hacer una última defensa valiente. Necesito escapar vivo e informar a alguien de esta traición. Desafortunadamente, la puerta estaba llena de caballeros. Lentamente retrocedió. José y los demás lo rodearon. Ríndete y muere ya, Capitán Mel. La boca de Llama se convirtió en una mueca de desprecio. Me niego. Por vergonzoso que sea, me temo que escaparé con vida. ¿Qué? Pequeño. Mel giró sobre su talón y corrió hacia la ventana. La atravesó, el cristal rompiéndose con facilidad. Por un momento, se quedó suspendido en el aire. La habitación de Mel estaba en el 4º piso. Una caída desde esa altura lo dejaría lisiado al menos. Muro del viento. Sin embargo, frenó su descenso con magia y aterrizó suavemente en el suelo. Sabía que Llama y los demás pronto le perseguirían, por lo que aún no había escapado de verdad. Ni por asomo. Sin embargo, al menos había ganado tanto tiempo como el que le llevaría a alguien cantar un hechizo de alto nivel. Específicamente, un hechizo de fuego muy poderoso. Con él, podría conseguir suficiente tiempo para encontrar a alguien que no le lavaran el cerebro y contarle todo lo que sabía. Puedo hacerlo, oh, carmesí. Dejó de cantar casi tan pronto como empezó. O mejor dicho, algo lo detuvo. No estaba seguro de que... Iyama y los demás aún no habían bajado, y no había nadie más en el patio del palacio. No había magia que le impidiese continuar, y nadie le había disparado un ataque. Sin embargo, sus instintos le gritaban que se callara. Sabía que no debía hacer ruido ni mover un músculo. Sentí como si su corazón estuviera atrapado en un vicio. Sudor frío goteaba de su barbilla. Se quedó quieto, deseando que su respiración y sus latidos no fueran tan fuertes. Fue exactamente como cuando un animal sintió a un depredador cerca. Mel sabía que su única esperanza de supervivencia era esperar que lo que fuera que esta cosa se le pasara por alto. Primero tuve que intervenir para cuidar del rey, ahora el comandante de caballería. Debo decir que su actuación es bastante decepcionante. Supongo que esto es todo lo que puedo esperar de un humano. Muy bien, parece que debo echarte una mano. La voz era tan melodiosa que le daba escalofríos a Mel. También estaba completamente desprovisto de emoción. Solo después de escuchar esa voz se movió Mel. Lentamente levantó la vista, su cabeza moviéndose como una máquina mal engrasada. Flotando en el aire, con la silueta de la luna, estaba una chica. Un par de alas brotaron de su espalda. Ella creó una brillante esfera plateada frente a ella. Parecía tan fantástica que, por un momento, Mel no podía creer que lo que estaba viendo era real. Sin embargo, no hubo tiempo para impresionarse. Su cuerpo, su mente, su alma desesperada. Había una abrumadora diferencia de fuerza entre él y esta criatura. La luz plateada de la esfera se intensificó. Parecía una versión en miniatura de la luna. Una versión en miniatura muy bella de la luna. El poder almacenado en esa luz era cualquier cosa menos hermosa, sin embargo. Era frío y despiadada. Mel sabía muy bien lo que iba a pasarle. También sabía que no había escapatoria. Eight. Mel, el caballero más fuerte del reino, rezó al dios en el que había creído desde su infancia. Sin embargo,
Correcto. Esto es lo que tu señor desea. Eight no impidió que la chica bajara la esfera plateada sobre él. No era más grande que el tipo de pelotas con las que los niños jugaban, pero su luz erradicaba toda la vida. La luz plateada de la muerte llenó la visión de Mel. ¿Esto es lo que Eight quería? Quería que muriera. Mel pensó en lo que le había pasado a sus subordinados. Estaba seguro de que les aguardaban cosas aún peores, así que, en el último momento de su muerte, los pensamientos de Mel no se dirigieron a It, sino a: por favor, ocúpate del resto por mí. Bueno, aunque no te lo pida, sé que lo harás de todos modos. Ella es tu enemiga, después de todo, así que, dale una paliza por mí. El caballero más fuerte del reino no puso su fe en Dios, sino en el monstruo que había salido del abismo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.